En las últimas horas el país ha movido alrededor del asesinato de los 9 miembros del Ejército Nacional ahí en el Catatumbo, en el departamento del norte de Santander. Un tema que según analistas, según varios sectores políticos, ha puesto en riesgo la llamada paz total, esa iniciativa del gobierno nacional para hacer un alto al fuego, una negociación de paz con los diferentes grupos armados, no solo de guerrillas, sino también de narcocriminales. Por eso me quiero conectar a esta hora con Ariel Ávila. Él es senador por el partido Alianza Verde, está desde la ciudad de Bogotá, y yo quiero primero darle la bienvenida y los buenos días a senador Ávila. ¿Cómo está? A usted, muy amable por su invitación, muy buenos días, y a toda la gente que nos ve y nos escucha en Cartagena, muy amable. Bien, este tema parece absolutamente distante, diría la gente aquí en Cartagena. Pasa en otros departamentos, pasa en Bogotá, pero la paz, por supuesto, es un tema que atañe a todos y que tiene impactos a nivel nacional. Por eso es absolutamente importante que lo conversemos. Según sus análisis, usted es una persona muy acuciosa con estos temas de paz y todo este conflicto armado interno que vive el país. ¿Está en riesgo la iniciativa del gobierno nacional de esta conversación de paz con todos los actores armados, en el entendido de que el ELN ha hecho caso omiso a ese llamado al cese al fuego y a la hostilidad, sobre todo a la fuerza pública que ha intentado también, o que también paralizó sus acciones en contra de ellos? Mire, otra vez con los buenos días. La población colombiana en todo el país es una población que se acostumbró a la paz después de la firma del acuerdo de 2016. Primero en Cartagena, después en el Teatro Colón en Bogotá. Puede ser que lo vea distante, como en el caso de Cartagena, pero a nadie le gusta que hubiesen asesinado de esa forma a 9 soldados. Entonces la sociedad colombiana se acostumbró a la paz y no se entiende cómo se negocia en medio del conflicto armado. Entonces, acciones como estas del ELN lo que hacen es deslegitimar la posibilidad de un acuerdo de paz. Claro, no están violando nada, porque como todavía no hay un cese bilateral al fuego, pues no violan nada, en términos estrictamente legales o acordados. Pero la legitimidad se acaba. Y esto pues se suma a una serie de controversias con el fiscal general, con la procuradora, el deterioro de la seguridad, como en el caso de Barranquilla, lo que pasó con el diario El Heraldo, y se suma a un ambiente muy complicado de la paz. Entonces, hay una crisis. Yo no creo que esté en riesgo, pero si no hay una medida urgente del ELN, que sea un cese unilateral, que nos lleve a un cese bilateral, pues esto va a estar muy complicado de mantenerlo políticamente. Sí, en las últimas horas también Oti Patiño, uno de los integrantes de los negociadores del gobierno nacional en estas cercanías o acercamientos con el ELN, ha dicho que se necesita que entonces el ELN deje de hostigar, acuda al cese al fuego como condición para volverse a sentar. El ELN tiene una estructura, y usted la conoce muy bien, una estructura compleja, no es como las FARC, es una guerrilla casi que federalizada. ¿Es posible que eso se dé teniendo en cuenta esa estructura disímil que tiene esta guerrilla? Mire, yo creo que si bien es una forma diferente de operar, eso lo que hace es que las decisiones son un poco más lentas y complejas. No es que las hagan imposibles, pero sí son más lentas. Por eso una decisión de cese bilateral al fuego va a tardar por lo menos 5 o 6 semanas todavía, partiendo desde el día de hoy. 2 que vienen en La Habana, y luego 2 de consulta, y otra vez 2 de negociación, por lo menos 6 semanas. Entonces la única solución en este caso es que unilateralmente el ELN decida bajar las acciones, y luego ahí sí llegar al cese bilateral. Pero si esperamos al cese bilateral, esto se va a demorar por lo menos 1 mes y medio, incluso hasta 2 meses más. Entendido entonces cómo queda, digamos, la palabra del gobierno y sobre todo la de un presidente que llega con estas banderas de hacer la paz con el resto de los actores armados en el país. Yo creo que el presidente anoche nos dijo que hay que hacer unos reajustes grandes, porque tenemos 3 cosas. Una situación muy complicada del paquete de reformas, más allá si nos gustan o no nos gustan, lo que creemos de ella, lo cierto es que con lo que pasó con la reforma de la salud anoche, la cosa en el Congreso se pone muy difícil. Un ambiente sobre el tema de paz total complejo y unas elecciones locales muy complejas el 29 de octubre. Todo eso es un gran cóctel que el gobierno va a tener que solucionar dando prioridad.
Y esa prioridad, lo que le entendía el presidente es que va a ser en el marco de la paz, es decir, la consolidación de un modelo de seguridad y desmonte de organizaciones criminales y grupos armados ilegales que incluye la paz con el ELN, y a partir de ahí será la priorización. Vamos a ver en todo caso qué pasa después de la Semana Santa. Y digamos, y ese pulso, bien lo acabas de mencionar, ese pulso con el Congreso no la va a tener fácil, por supuesto, el gobierno, más allá de las reformas que también están sufriendo su tránsito ahí en el Congreso, pero en el caso específico de ese acercamiento, no solo con el ELN, sino también con otras bandas criminales basadas en el narcotráfico. Sí, en este momento hay ya una ley aprobada, que es la famosa Ley de Orden Público, que es la del Marco General de la Paz Total. Y se va a comenzar a discutir la ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales, conocida como la ley de sometimiento. Si esa ley se aprueba, estaría el paquete completo de la zanahoria. Y lo que se le ha pedido al Ministerio de Defensa, que hubo un debate de control político hace 2 o 3 días, es el garrote. Es decir, que no hay una política todavía de seguridad consolidada, porque la única forma de someter a la justicia a organizaciones criminales es apretándolos duro en materia de seguridad. ¿Eso qué significa? Que se tiene que dar la zanahoria, consolidar con la ley de sometimiento, pero tiene que haber un garrote que los obligue a esta gente a negociar. Básicamente, Ariel, estamos llegando también a un lugar donde incluso el gobierno nacional pasado, el de Iván Duque, también tenía uno como de los puntos de partida, el cese al fuego por parte de estas organizaciones criminales para poder entrar a una conversación. El gobierno del presidente Petro dijo, vamos nosotros a tomar la iniciativa, pero viendo los últimos hechos, ha violado, digamos, esa iniciativa o ha faltado a esa iniciativa del gobierno nacional. Esa es la vía, digamos, no se puede hacer una negociación sin tener esos hechos de paz contundentes por parte de esas fuerzas guerrilleras. Con el caso del ELN y con el caso de las disidencias, la única forma es arrancar con un cese. Vuelvo y le repito, eso de negociar en medio del conflicto, eso no lo entiende nadie. Eso, para expertos como uno puede entender eso y hacer comparaciones en Somalia y en Sierra Leona y todo lo que quiera, pero la sociedad, el 99% de esa sociedad no entiende eso. Entonces la única forma es avanzar en un cese al fuego bilateral. Frente al tema de organizaciones criminales, por el contrario, yo creo que los ceses al fuego son en un estado medio y un estado avanzado del proceso, porque es la primera vez que lo vamos a hacer de esta forma de desmantelamiento colectivo. Entonces, con el caso del ELN no hay otra forma, o se arranca cesando las acciones armadas, o esto va a ser muy difícil sostenerlo políticamente. Entonces, sin duda, fue un error por parte del gobierno del presidente Petro arrancar de forma unilateral. Yo creo que el método utilizado fue un método muy complicado, porque lo que se hace generalmente es que se negocia los protocolos y se anuncia. Sí. En este caso se anunció sin tener protocolos ni mecanismos de verificación. Claro, para acelerar el proceso, pero eso sale muy mal como pues salió ahorita. Sí, eso pone uno a cuestionarse quiénes son los verdaderos interlocutores del gobierno. Por tanto, lo que pasó también esos días con la reforma de salud, que estaban hablando de que tenían el 99% concertado y ayer se les cae la reforma de la salud. Y hoy uno dice, ¿con quién es que realmente está hablando el gobierno? En el caso de la reforma, yo creo que la lógica de hablar con partidos políticos, jefes de partidos, le ha salido muy costoso al gobierno. O comienzan a hablar con los congresistas directamente, o en esa lógica va a ser imposible avanzar, porque son lógicas diferentes lo que están operando en estos partidos. Y hay un problema en esto que la gente no se ha dado cuenta, y es que los partidos tradicionales están en crisis y quieren hacer llevar a que la coalición en el Senado sea la misma coalición en elecciones locales, y eso es muy complicado.